Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Damos gracias a Dios porque podemos utilizar estos medios electrónicos, las redes sociales, para seguir enseñando la palabra del Señor. Y bueno, ya llevamos varios domingos en esta condición a razón de lo que vivimos como planeta en realidad, porque esto está afectando no solamente a nuestra nación, sino a todo el mundo. Es claramente que estamos viviendo tiempos agitados, pero la verdad es que el mundo siempre ha vivido agitado. El tema es que esta agitación también afecta personalmente. Los seres humanos, ¿cierto?, queremos vivir en paz, en tranquilidad, que podamos estar aliviados de la agitación del mundo, de las presiones de la vida y de los problemas que la vida trae. Son ideales que la humanidad ha perseguido desde siempre. Paz, vivir en gozo y en seguridad. Pero hoy pareciera que eso más que nunca son ideales que cada vez son más lejanos a nuestra existencia humana. De hecho, esto de estar tan juntos, en algunos casos demasiadas personas en un lugar muy reducido, ha generado incluso más estrés, más ausencia de paz, de gozo y de seguridad. De hecho, como el ser humano está buscando estos ideales, ¿cierto? La paz, el gozo, la seguridad. En busca de ello, ha errado por lo general esta meta, en el sentido de que lo buscan por medios temporales. ¿Sí? Estabilidad económica, experiencia recreativa, incluso al punto de llegar al consumo de droga. Busca el cambio social, pero cada vez que se logran estas metas, terminan desilusionados porque no logran llegar a la paz, al gozo y la seguridad de las personas. Porque solamente se vuelcan en ideales que el mundo establece. Y ahí podemos ver donde, si el creyente está introducido en eso, se pierde de vista lo que la palabra de Dios nos muestra como la única fuente de paz, gozo y seguridad. Si el creyente está demasiado inmerso en este mundo y corre como el mundo, ¿cierto?, buscando estos ideales por medio de logro económico, académico, recreativo, cambios sociales, va a terminar desilusionado. Por eso hoy día los quiero llevar al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. El Señor les dijo a los discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor Jesucristo, posterior a lavarle los pies a los discípulos, previo a celebrar la cena, Él percibe que sus discípulos están algo alterados,
algo frustrado, algo deprimido, especialmente por lo que le acaba de decir. Anuncia, ¿cierto?, que uno de ellos le traicionará, anuncia que uno de ellos le negará. Sin duda el ambiente hay gozo, pero a la vez convulsión. Gozo en el sentido de que están con su Señor, pero también temerosos de lo que el Señor le acaba de anunciar. Incluso le anuncia que Él irá al Padre, que tendrá que enfrentar la muerte. Imagínense ustedes cómo pueden haberse sentido sus discípulos. Ellos pensaban que estaban con el Mesías, con Cristo, y Él restablecería el reino de Israel, los libraría de la opresión que ejercía el Imperio Romano sobre el pueblo hebreo. Y ahora todo lo que ellos estaban considerando parece evaporarse. Todo lo que ellos entendían como que se concretaría, ahora la voz del Señor está siendo cambiado en su mente. Tal vez a nosotros, a los creyentes, nos pasa algo similar. Muchas veces, especialmente cuando se escuchan más mensajes motivadores, más que realmente el verdadero evangelio, ponemos fe en un Cristo que nos libra de la economía, de una mala economía, de malas decisiones. Y nos construimos en nuestra mente, ¿cierto?, una realidad que finalmente no se concreta. Por eso el Señor Jesucristo apunta directamente a su corazón al decirle, en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso, como primer punto, quiero llevarlo a la fuente de la paz. Hay dos imperativos en este versículo 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O dicho de otra manera, son mandamientos negativos. Esa palabra turbar proviene de una palabra griega que significa agitar, sacudir fuertemente. El Señor la ocupa como un símil, como en el sentido figurado, para decir que no estén a ese punto, no lleven al punto de la agitación o estar sacudidos espiritual y mentalmente. No deben tener miedo, no deben temer y no tener un corazón sacudido, agitado por lo que se está viviendo o lo que vendrá. Por eso él aclara que la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿El mundo cómo da esta paz? Podemos hablar del mundo, la paz que otorga el mundo es una paz, del escapismo. Queremos evitar los problemas, se puede rehusar a enfrentar las dificultades, que esas vienen con el día a día, ¿cierto? O vivir de una forma irreal. La paz que ofrece el mundo es a través del placer, de la satisfacción personal, la alegría transitoria, por supuesto, la ausencia de problemas por medio del pensamiento positivo, ¿cierto? Negando la realidad que se puede estar enfrentando. Pareciera que el mundo ofrece tantas formas de evadir la realidad, que es más bien un escapismo en contraste a enfrentar la realidad que se está viviendo. Por eso la paz del mundo dicta mucha diferencia con la paz que nos deja el Señor.
De hecho, Isaías 48:22 nos dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Jeremías 6:14 dice: y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Recuerdan el contexto de Jeremías, estos falsos profetas que se le acercaban al rey y le decían: paz, rey, hay paz. En cambio, el profeta genuino, el profeta de Dios, Jeremías, Dios hablando por medio de él, dice: cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. En cambio, Dios está diciendo: no hay paz. Interesante esto de la paz, porque al advenimiento de Satanás, en 1 Tesalonicenses 5:3 dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Claramente las Escrituras hacen una distinción entre la paz del mundo y la paz que otorga Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No una paz corriente y común, sino mi paz, dijo el Señor. Por consiguiente, la paz de la que habla el Señor no tiene que ver tanto con las emociones, sino con las convicciones. Y ahí es donde queremos centrarnos un poco. La paz que habla el Señor son convicciones, no emociones. El mundo ofrece paz más bien emocionales. La paz que ofrece el Señor, que da el Señor, son convicciones. De hecho, ¿recuerdan ustedes esta palabra shalom? La palabra que habitualmente se ocupaba en el Antiguo Testamento y que hoy día el pueblo hebreo aún la ocupan como salud. Esta aparece más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Y al igual que hoy día, también lo ocupaban como saludo los hebreos, ¿cierto? Pero también apuntaba a la libertad de turbulencias de la vida, ausencias de disputa entre personas, entre naciones, se ocupó este término en el Antiguo Testamento, también entre Dios y el hombre, y la que está relacionada con esta paz personal, esta que se vive internamente, no por la ausencia o carencia de problemas y conflictos, sino en el sentido de estar en una integridad, plenitud, bienestar, salud y una realización personal. Es bastante amplia la palabra, su implicancia, la palabra shalom en el Antiguo Testamento. Pero la paz ligada a la persona de Cristo es la paz que está por sobre las circunstancias. Es un estado mental que confía en la salvación por medio de Cristo, no temiendo en el sentido de terror a Dios, sino confiando en la provisión divina. En el versículo 33 de Juan 16 dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. La paz del creyente está vinculada directamente a Cristo. Esta surge de una intimidad con el Señor. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos centramos más en lo carnal, en desmedro de lo espiritual, dice la Escritura, es muerte. Pero si nos ocupamos primordialmente en el Espíritu,
ahí hay vida y paz. Por eso es importante tener esto claro. La paz de la que habla el Señor está ligada a nuestra relación personal e íntima con Él. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ese versículo es más esclarecedor. En la medida que la intimidad que tenemos con el Señor es mayor, nuestra comunión, nuestra constante oración, nuestras peticiones estarán constantes delante de Dios. Él propondrá la paz que sobrepasa este entendimiento humano y guardará tanto los corazones como los pensamientos en Cristo. En momentos de convulsión como la que podemos estar viviendo hoy día, nuestro corazón y nuestra mente están agitados, alterados, tal vez temerosos, turbados. Pero a la medida que esta relación que tenemos con nuestro Señor se estrecha, este vínculo se une y se acerca cada vez más, por medio de la oración, como está diciendo Filipenses 4, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta intimidad con el Señor, ¿cierto?, hará que nuestro pensamiento persevere en Él. Por consiguiente, nuestra confianza en Dios crecerá. Y Él nos guardará en completa paz. Evidentemente que la paz que podemos tener con Dios también incluye una paz relacional. Nuestra paz también está vinculada a las relaciones personales. Lo vimos en Shalom, la palabra Shalom. Tiene que ver con la relación con el hombre con Dios, el hombre con su prójimo, incluso consigo mismo, ya que la paz se puede ver alterada cuando no tenemos buenas relaciones personales e incluso cuando no estamos bien con nosotros mismos. Por eso a veces cuando el creyente peca, pierde esta comunión con el Señor, comienza una intranquilidad en su interior, pierde esa paz a razón de que ha perdido la comunión con el Señor. Por eso es importante entender que cuando estamos en desasosiego con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con Dios, debemos examinar la causa. Si hay un pecado, hay que arrepentirse, confesarlo para volver a esta comunión, para que vuelva esta paz a nuestro ser. Si hay que pedir perdón a un hermano o una hermana, hay que hacerlo para poder restablecer la relación personales y mejorar la comunión con Dios. Sin duda, tal como lo estamos explicando aquí, la paz está vinculada también a relaciones personales, con Dios, con nosotros y con nuestro prójimo. Por eso, esta paz que Cristo proveyó, hay que entender que mejoró o restableció la relación que tenemos con Dios. Por eso dice ahí Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, cuando no estábamos en paz con Dios, antes de creer en Cristo, sino que éramos enemigos de Dios, no podíamos haber tenido la paz de la que está hablando la Escritura.
sino que una vez que fuimos justificados, o bien fuimos declarados justos, ¿cierto? Tal como dice aquí, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es la bendición de la que Cristo está hablando, que proveyó a el pueblo del Señor. Nos justificó, Romanos 5:1, pero también nos acercó a Dios. Efesios 2:13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La bendición de la paz por medio de Cristo es, nos justificó, nos acercó y nos reconcilió. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Sigo leyendo Colosenses 1:20 y 21. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta obra de Jesucristo que nos produce paz en nuestro interior, también es por medio de la reconciliación que Él logró en la cruz a favor de nosotros. Entonces vemos que la fuente de la paz es Cristo y su obra, y que ella debe ser completa de forma relacional por medio de nosotros con Dios, nosotros con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Ahora veremos la fuente de este regocijo. Versículos 28 y 29 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué significa gozo o regocijo? La palabra regocijo tiene la misma raíz de gozo. Es una alegría interna, un placer íntimo asentado en nuestro corazón, que evidentemente tampoco está ligado con las circunstancias, sino con un estado interno. A diferencia de lo que se puede estar viviendo, se puede tener gozo o regocijo. Por eso en estos versículos 28 y 29, si me amarais os habríais regocijado, dijo el Señor, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 12:32 nos muestra que la cruz como liberación es fuente de regocijo. Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, dijo Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz, hermanos, es la fuente de regocijo. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, habéis oído que voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él está anunciando que iría el Padre y volvería. Ese camino nos liberaría del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso la cruz, como instrumento de liberación de su pueblo, debería ser causa de regocijo para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí fuimos librados del pecado,
fuimos librados de la muerte eterna y fuimos librados del infierno. Por eso, si usted se da cuenta, nuestra mente como cristiano no está centrada en este mundo transitorio y pasajero, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. No son las cosas mundanales las que deben producirnos paz y gozo, sino la obra de Jesucristo a favor nuestra. En Juan 17:13 recuerdan esa oración de Jesucristo. Él dice: pero ahora voy a ti, hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El que Jesucristo se fuera al Padre, tal vez en un comienzo, al no entender bien la implicancia de esto, los apóstoles estaban algo alterados. Ellos habían dejado todo por el Señor, incluso familias por seguirlo en estos 3 años de enseñanza que hizo por el pueblo de Israel el Señor. Pero ahora ese Mesías, ese Salvador, se va de su lado. Todo lo que ellos en un momento pensaban que se iba a concretar con Cristo, ¿cierto?, tomando el poder como un rey libertador que esperaban que fuera el Mesías, se está diluyendo. Toda esa expectativa inmediata, mesiánica, ¿cierto?, de liberación de la opresión, se estaban diluyendo. Por eso el Señor le está diciendo: pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, para que ellos pudieran comprender la implicancia de que Jesucristo fuera al Padre. Y esto lo podemos ver más claramente en la resurrección y posterior ascensión del Señor Jesucristo. La resurrección y ascensión es la vindicación de parte del Padre al Hijo. Por eso al resucitar el Señor fue vindicado su nombre. Al resucitar se estableció claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Y al resucitar, el Padre muestra que aceptó su sacrificio. Por eso la resurrección y la posterior ascensión por parte de Jesucristo debe generar gozo en los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros experimentaremos el triunfo sobre la muerte. Además podemos entender que Jesucristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros a favor nuestro. Además que el Padre lo restauró en su trono a su gloria, exaltándolo sobre todo nombre. Por eso, ahí en Filipenses 2:5-10 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es una fuente de gozo para el creyente. Cristo está reinando, está a la diestra del Padre, está intercediendo. Su nombre ha sido puesto en lo más alto. Interesante, porque de esa posición que está hoy día, volverá por nosotros. Juan 14:2-3 dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente está intercediendo el Señor por nosotros en las alturas, delante del Padre, sino que está preparando morada. Y de ahí a venir a buscar a los suyos. Por eso dice, yo os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Creo que está haciendo implicancia al arrebato. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso estos acontecimientos son fuente de gozo para el creyente. Estas verdades deben producir gran gozo y regocijo en nosotros. Y especialmente cuando vemos que los tiempos se acercan. Erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Primera de Pedro, esta carta más bien universal, porque está entregada a un gran número de creyentes de distintos lugares. El apóstol Pedro les dice, refiriéndose al Señor, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Es cierto? A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nosotros no hemos visto al Señor. Creemos sin haberle visto. Pero aún así, dice el apóstol Pedro, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por supuesto. Por eso les decía que la paz y el gozo no está vinculado a las emociones, sino a las convicciones que cada creyente tiene y obtiene de la palabra de Dios. Si Él lo dijo, así es. Son convicciones, no emociones. Por último, veremos la fuente de la seguridad. Vimos la fuente de paz, la fuente de gozo, y ahora veremos la fuente de la seguridad, versículos 30 y 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Evidentemente, junto a sus discípulos, el Señor les menciona esta realidad. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Entonces la fuente de la seguridad del creyente proviene de dos vertientes. La primera, que podemos inferir de estos versículos, es la victoria de Jesús sobre Satanás. Viene el príncipe de este mundo, dijo el Señor. Debemos entender que Satanás trató de asesinar a Jesucristo desde que se encarnó. Y fue estorbo durante todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Comenzó, ¿cierto?, tratando de matarlo desde su infancia, ¿cierto?, motivando a Herodes, ¿cierto?, a matar a todos los niños, cosa que pudiera, dentro de este asesinato masivo, lograr alcanzar a Jesucristo. Utilizó distintos medios, incluso ahí en el desierto, en Mateo 4, fue personalmente a tentar al Señor,
ofreciéndole los reinos y las riquezas si lo adorase. Él no cesó, incluso ocupó este discípulo que por tantos años anduvo con él, Judas, para entregarlo en manos de quienes posteriormente lo matarían. Lo logró concretar ahí en Getsemaní. Paradojalmente, Satanás estaba tratando de matar a Jesús, pero el Señor, no que haya sido capturado ni caído en las garras de Satanás, sino que ese era el método, la muerte por la cual el Señor le ganaría y derrotaría a Satanás. Nada tiene en mí, dice el Señor. Satanás nunca tuvo parte con el Señor, ni cuando Él personalmente se le presentó y lo sedujo por medio de riquezas y reinos en este mundo. Eso no tenía parte en Él porque el Señor carecía de estos deseos pecaminosos. El Señor es intentable, tal como dice Santiago. Dios no puede ser tentado. Jesucristo es Dios. No pudo ser tentado porque en Él no hay concupiscencia, deseos que le atrajeren a las cosas que a nosotros nos seducen. Por eso no tiene parte, ni tuvo parte en el Señor. Él es intentable, carecía y carece de deseos pecaminosos. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, refiriéndose al Señor, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado por propio Satanás, pero el Señor no pecó. Por eso Él puede identificarse con nosotros y ser un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ministerio que hoy día está desarrollando al lado del Padre. También Jesús estaba prediciendo su triunfo sobre Satanás al decir lo que acabamos de leer. Yo ahora lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Juan 12:31, el Señor dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo pensaba que iba a triunfar matándolo. Resulta que por medio de esa muerte en la cruz, Dios, en la obra de Jesucristo, estaba despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. En la aparente derrota del Señor estaba la victoria sobre Satanás. El Señor no fue derrotado en la cruz. El Señor triunfó en la cruz. Por eso su última palabra, antes de entregar el Espíritu al Padre, fue: consumado es. Jesucristo no fue derrotado en esa cruz, sino que en esa cruz triunfó sobre Satanás y todos los poderes y potestades espirituales. Por eso es causa de gozo, de paz, de esperanza. Juan, o primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta fuente de seguridad. La segunda fuente, o vertiente de esta fuente de seguridad es la obediencia de Jesús al Padre. La muerte de Cristo en la cruz
es un acto de obediencia sublime. ¿Recuerdan ustedes el Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní? Cuando angustiado por lo que venía, sudando sangre, Él le pregunta al Padre si era posible pasar esa copa amarga. Pero inmediatamente después de esa expresión el Señor le dijo al Padre: que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Hijo, siendo igual al Padre, teniendo la misma esencia del Padre, los mismos atributos del Padre, asume y deja que la voluntad del Padre por sobre la del Señor. Por eso su obediencia es un acto sublime. Por eso la obediencia de Jesús a Dios Padre es fuente de nuestra esperanza. En contraste con Adán, recuerdan ustedes, él desobedeció la instrucción de Dios de no comer el fruto. El postrer Adán, que Jesucristo, obedeció a la voz de Dios. Por eso la obediencia del Señor es una vertiente de esta fuente de esperanza. Juan 12, 27 dice y 28, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La conversación entre el Padre y el Hijo. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La obediencia al Señor es una de las vertientes de la fuente de nuestra esperanza. Si usted puso atención a esta enseñanza, la paz que provee el Señor, el gozo que proviene de la obra del Señor y la esperanza que está depositada en la obediencia del Señor y en el triunfo sobre Satanás, todo proviene de afuera, nuestro, no en nosotros, sino está centrada en Dios, Cristo y su obra. Por eso no es lo que nos condiciona, no es lo que nos rodea, las circunstancias, sino en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso el Señor dice en el versículo 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho que voy al Padre y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Tal vez estás viviendo tiempos turbulentos. Todo lo que pensaste y incluso presupuestaste se te ha venido abajo. Estás viviendo sin paz,
no hay gozo en tu vida y menos esperanza. Hoy te estoy invitando a entender estos pasajes que acabamos de enseñar. Cristo es la fuente de gozo, de paz y seguridad. Pon tus ojos en Él. Estrecha tu intimidad con Él y descansa en las promesas que Él ha dicho. Recuerda, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra, dijo el Señor, permanecerá por siempre o para siempre. Descansa en aquel que puede ser y que es la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo y nuestra esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te guíe por medio de su Santo Espíritu y su palabra a confiar y a apropiarte de sus promesas. Descansa en el Señor. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias, porque no es la circunstancia, Señor, del creyente lo que le produce paz, gozo, esperanza, porque todo eso es emocional, transitorio, pasajero. En cambio, tu obra, Señor, es permanente. Tus promesas son reales. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos no se sujeten a este mundo, no estén centrados en las políticas, en las acciones que puedan hacer nuestras autoridades, sino que nuestro gozo, esperanza y paz estén sujetas a tu reino, a tu obra, a tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener plenitud de gozo en ti. Padre, que no miremos las circunstancias, sino que te miremos a ti, autor y consumador de la fe. Bendice a quienes oyen, bendice a quienes oirán. Encomiendo esta enseñanza en tus manos, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía. Edifica tu pueblo. Te lo pido y te lo agradezco, en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que ha sido puesto por ti en lo más alto, al cual se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre oramos, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.